voy a intentar grabaros esto. Si me estáis viendo es porque he conseguido hacer lo que quería, que es, os estoy grabando en audio por si acaso el invento se me va a tomar viento, y por otro lado estoy haciendo el vídeo, a ver qué sale. Bueno, que el Señor me ayude a ver si puedo hacer lo que quiero. Bueno, aquí estoy en mi balcón, estoy pasando un poquito de calor, porque a esta hora, disculpadme un momentito, a esta hora hay como un poquito de calor aquí. Lo que pasa es que he bajado un poquito las persianas y con todo abierto voy a ser capaz de daros un poquito el estudio. Me apetecía hacer esto hoy porque digo, a ver si por lo menos que las criaturas me vean la cara y veáis que estoy sobreviviente. He cogido un par de kilos, no sé si se me nota, pero bueno, por si acaso decís, Mari Carmen está más repuesta, que eso es lo que se suele decir, pues no. Bueno, aquí estoy yo con los papeles en la mano, la Biblia la tengo ahí para mirarla cuando haga falta. Y bueno, pues la idea hoy es contaros un poquito sobre Esdras, el libro de Esdras, ¿vale? Entonces, no sé si le habéis echado ya un vistazo, si lo habéis estado leyendo o qué, pero bueno, yo os voy a contar un poquito y así cuando leáis, pues ya estáis más o menos con la visión un poquito de lo que os cuente. A ver, primero voy a hacer un resumen general, ¿vale? Un resumen general del libro y después ya vamos a ir mirando capítulo por capítulo, como a mí me gusta hacerlo siempre. Bueno, Esdras es el libro del retorno. Sabéis que todos los libros tienen un titulito que le podríamos poner. Esdras es el libro del retorno. ¿Por qué el libro del retorno? Porque una vez que se cumplen los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel allí en Babilonia, que después pasa a ser imperio persa, pues el Señor había establecido que después de un tiempo, concretamente 70 años, pues el pueblo iba a regresar a Jerusalén y a volver a su lugar, al lugar que Dios le había designado. Entonces, bueno, pues en esta deportación de los judíos, ya sabéis que se llevó a cabo en 3 momentos distintos del tiempo. En el año 606, después 10 años más tarde, en el 597, estamos hablando en ese momento de lo que es el periodo de deportación del Reino del Norte, y después tenemos en el año 586, cuando es la destrucción ya de Jerusalén, pues cuando ya se llevan cautivos a todos los que vivían en la zona del Reino del Sur. Así que podemos decir que este regreso también abarcó 2 fases. Lo mismo que fueron 3 etapas de deportación, de cautiverio, pues fueron también 2 fases de retorno. Y las 2 fases tienen a 2 protagonistas en cada una de ellas. En la primera está Zorobabel y en la segunda tenemos a Esdras. Entonces, estas 2 secciones tienen la misma estructura y cada una comienza con un decreto. En la primera está el decreto de Ciro y en la segunda, con Esdras, el decreto de Artajerjes, que era ya el rey que estaba gobernando después de Ciro. Entonces, en el regreso bajo Zorobabel, bajo el gobierno de Zorobabel, bueno, esto abarca en el libro de la Biblia, abarca los capítulos del 1 al 6, ¿vale? Entonces, más o menos en el año 536 se empieza a producir ese retorno, que son los 70 años desde el 606, de la primera fase de cautiverio, de deportación que os he dicho antes. Bueno, pues hay 2 profecías que tienen que ver con este acontecimiento, y que una de ellas está en Isaías, que la escribe 200 años antes, y la otra está en Jeremías. Entonces vamos a coger la palabra y vamos a ver en Isaías 44, 28, vamos a ver
ahí en Isaías 34. ...44, 28... donde dice... Bueno, en el 26, empezamos a leer en el 26... que dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice: a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás reedificado, y al templo serás fundado. Después va hablando, después en el capítulo 45, seguimos leyendo, que dice: así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y a las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Eso es lo que nos dice esta profecía de Isaías, y que tiene cumplimiento en el capítulo 1 de Esdras, del 2 al 4. Eso ya lo leéis vosotros. Y después está la de Jeremías, Jeremías 29:10. Vamos a leer la de Jeremías 29:10, que dice, esto ya no lo leyó Xiomara la semana pasada, porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y después sabéis que está ese versículo que usamos tanto, que a veces lo sacamos de contexto, como bien nos dijo Xiomara, y que es este que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, y en Daniel 9:2 también tenemos otro texto que, a ver, Daniel 9:2 dice, dice el 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, pues fijaros que Daniel fue de los grupos que se fueron primeros al cautiverio. Bueno, pues ya estaba esa profecía, de estos profetas. Con Zorobabel regresan también otros dos profetas, Ageo y Zacarías. Los que tengáis tiempo de mezclar un poquito la lectura de Esdras con estos profetas, vais a daros cuenta un poco cuál era el contexto en el que el Señor iba hablando, porque ya sabéis que hemos dicho muchas veces que el Señor nunca se ha quedado sin voceros, sin voz dentro de su pueblo. A pesar de que el pueblo no quería oírle, el Señor una y otra vez continuamente les mandaba profetas para hacerles ver un poco cuál era su condición y que se volvieran de su camino. Bueno, pues con Zorobabel regresan Ageo y Zacarías. A Zorobabel también se le llama Sesbasar. Dicen que ese nombre era su nombre caldeo, que era el nombre del príncipe de Judá, creo que más o menos quiere decir. Entonces, cuando veáis Zorobabel o Sesbasar, se está refiriendo al mismo personaje. Acordaros que Daniel y sus amigos también tenían sus nombres caldeos.
ahora no lo voy a saber decir, pero lo voy a buscar, porque no me voy a quedar yo en vergüenza, no me voy a quedar yo en vergüenza de cuáles eran. Ajá, Sadrach, Mesach y Abednego eran los nombres de los amigos de Daniel. Bueno, pues esos eran sus nombres hebreos, sus nombres caldeos, no eran los nombres hebreos. Bueno, pues Zorobabel o Sesbazar tenía el título de gobernador que lo había conferido Ciro. Y este Zorobabel era nieto de Jeconías, el último rey de Judá, y figura también en la genealogía de Jesús, o sea que era un personaje que después tuvo su trascendencia. Y eso lo podéis ver en Mateo 1:12, no lo vamos a leer porque si no se nos va mucho el tiempo. Pero yo os doy la cita y vosotros después lo leéis. A su regreso comienza la reconstrucción del templo, es decir, con Zorobabel y los que van con él empieza la reconstrucción del templo, que se detiene 2 años más tarde. ¿Por qué? Pues porque hay unos adversarios que siempre están oponiéndose a la obra de Dios y que lo encontramos en el capítulo 4. Ahí ya después, cuando miremos más detenidamente, lo vamos a ver. Esa oposición continúa 16 años. Durante 16 años, hasta el año 520, no empieza a reconstruirse otra vez. Y fue la obra profética de estos 2 profetas que os he mencionado, Ageo y Zacarías, la que animó a los judíos a terminar de reedificar el templo, y terminaron en el año 516. Bueno, eso con Zorobabel. Después tenemos el regreso bajo Esdras, que lo vamos a encontrar en el libro de Esdras en el capítulo del 7 al 10. Entre Esdras 6, que es donde acaba el regreso bajo Zorobabel, y Esdras 7, aunque en la Biblia los tenemos uno debajo del otro, pasa un periodo de 58 años. Ahí hay un periodo de 58 años que la Biblia no dice ni pío, pero es así. Y es en ese tiempo donde está encuadrada la historia de Esther. Quiere decir que el libro de Esther también lo podríamos leer de manera paralela con todo esto. Como veis, después el orden que tendremos en la Biblia ya de todos los profetas que vayamos a mirar después, ya su historia ha estado en este tiempo que estamos abarcando de cautiverio y de reyes. Lo suyo hubiera sido empezar a leer Jeremías con la historia de los reyes que le correspondía, etcétera, etcétera, pero eso hubiera sido un caos atroz y ni Xiomara ni yo tenemos ya fuerza, ganas, no lo sé, pero creo que ya nos fallaría un poco la fuerza ahí. Pero es un trabajo de decir, bueno, la Biblia menciona que en este tiempo estaba Isaías, voy a leer Isaías, a ver el contexto, y sería una manera mucho más rica, quizá en algún momento nos atrevamos, Xiomara y yo, a hacer esa heroicidad y proponerlo, pero habría que modificar toda la guía que llevamos de estudio y por eso no lo hemos hecho, Vamos a echarle la culpa a la guía. Bueno, pues ahí estaría la historia de Esther. Y en el año 458 nos encontramos otro decreto. Acordaros que os dijimos que con Zorobabel estaba el decreto de Ciro y con Esdras está el decreto de Artajerjes, que ya era pues el rey que había sucedido a Asuero. El rey de Persia comisiona a Esdras, lo mismo que Ciro, da un decreto de que Zorobabel y los que quieran le acompañen a hacer ese regreso y a construir la casa de Dios. En el año 458 Artajerjes le dice lo mismo a Esdras, le comisiona para que establezca la ley de Moisés como base y el fundamento de la comunidad judía que ya estaba allí en Jerusalén, ya llevaban un montón de años. Y entonces les manda para que ellos vayan y enseñen la palabra y enseñen las leyes como fundamento de ese pueblo que estaba volviendo a constituirse como nación allí en Jerusalén. Así que le encarga también no solo eso, sino la administración económica y de los utensilios del templo, que se lleve todos esos utensilios. Y hace algo importante e interesante, que deja
exento de impuestos a todos los sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Fijaros qué cosa. Es algo importante a notar. Tuvo ese detalle con los trabajadores del templo. Y también le dice a Esdras que nombre, que comisione a jueces y a magistrados y gobernadores para poner un poco de orden. Cuando enseñe las leyes tiene que haber gente que vaya a estar juzgando cuando eso se haya producido pues un error o un pecado, y tenía que haber gente que pudiera administrar justicia o disciplina. O sea que daros cuenta que aquí también podemos nosotros aprender algo, y es que aprendemos, el Señor nos enseña a través de la palabra, a través de estudios, a través de las predicaciones, y todo esto tiene después otro fin. Cuando aprendemos para una cosa solamente, para obedecer. Y cuando no obedecemos, necesitamos que haya gente en las iglesias y en todos los lugares que administren disciplina y justicia. Porque cuando yo haga algo que no conviene y que le hace daño a mi hermano, alguien tiene que restituir ese daño. Yo, evidentemente, pero si yo no me da la gana porque soy cabezona o orgullosa y yo no reconozco, pues alguien tendrá que decirme: Mari Carmen, te has pasado 3 pueblos, ve, arregla esa situación. Por ejemplo, con Raúl Luque. Raúl, te saco a ti, hijo. Es que como me estoy imaginando cómo estáis sentados y yo te veo en este lado. Bueno, pues Rafa o Manolo me llevarán de la oreja a resolver ese tema. Entonces, siempre es bueno que entendamos que no solamente debemos ser enseñados, debemos ser corregidos. Eso nos gusta menos, pero debemos ser corregidos. Así que bueno, para todas esas cosas Artajerjes comisiona a Esdras. Veis que es un poco diferente la comisión de uno a la comisión del otro. Según la tradición judía, Esdras fundó la gran sinagoga judía, que fue la que supuestamente fijó el canon del Antiguo Testamento. Ellos se encargaron de decir qué libros escritos de los profetas y de todos los libros que había en ese momento se iban a incluir dentro de los libros que conocemos como el Antiguo Testamento. Así que también supuestamente él organizó el sistema de sinagogas locales en Israel. Sea como sea, Esdras fue una figura influyente en estas dos cuestiones. ¿Y por qué fue tan influyente? Pues porque él era escriba, él era maestro de la ley, era sacerdote, o sea, sabía muy bien de lo que hablaba. No era un mindundi que allí lo habían mandado y la enseña al pueblo, no. Él sabía perfectamente, conocía muy bien la tradición, conocía muy bien los mandamientos y los estatutos de Dios. Y eso era lo que él iba a poner en marcha. Así que él fue ese experto que el Señor designó para instruir en la ley. Con Esdras regresan unas 5.000 personas y se propone hacer una serie de reformas, porque cuando llega allí se encuentra el caos y la desolación. Cada vez que el hombre se queda solo y no tiene quien le controle, se forma lo más grande. Y cuando él llega, encuentra que el pueblo ha empezado a mezclarse con mujeres extranjeras. Ya llegaremos ahí y hablaremos de ese tema. En los capítulos 9 y 10 nos encontramos una situación muy dura, que ya lo hablaremos cuando lleguemos allí, pero yo voy poniendo en situación. Y se habla de divorcio como medida extrema ante esa situación que ya os adelanto, pero que no se puede interpretar a día de hoy, ya lo veremos cuando lleguemos ahí, como algo normativo para nosotros hoy. Lo que el Señor permitió en aquel momento no aplica a hoy, ya lo veremos. Así que, bueno, este es el resumen, y ahora vamos al lío. Ahora ya vamos a meternos en ver capítulo por capítulo lo que la palabra nos enseña sobre el libro de Esdras, que tiene muchísimas enseñanzas para nosotros. Y que como todo lo que estamos viendo, ya sabéis que una de las cosas que estamos machacando bastante es que todo lo que el Señor ha ido haciendo a lo largo del tiempo tiene
un objetivo, ¿no? Si yo preguntara ahora, como hace Xiomara en los audios, si yo preguntara cuál es el objetivo que tiene todo esto, aparte de que viniera la simiente, como nos machaca Xiomara, de Génesis 3:15, que el que no se lo haya aprendido ahora ya es que no se va a aprender nunca, bueno, pues esa simiente tenía un propósito, y era pues restaurar la relación del hombre con Dios, porque Dios desde el principio tenía un propósito, que era tener una familia de muchos hijos. Bueno, pues esa familia de muchos hijos el Señor la ha ido perfilando a lo largo de todos estos miles de años que han sucedido, y sigue perfilándola, y vamos a ver cómo en este libro de Esdras hay muchas cosas que nos vienen bien a nosotros para esa familia que se está conformando. Bueno, vamos a empezar en el capítulo 1, y el capítulo 1 vemos, en ese capítulo vemos cómo el imperio babilónico de Nabucodonosor ha sido conquistado por el imperio medo-persa. Ese es un imperio que fue muchísimo más grande que el babilónico, tuvo una gran influencia durante muchos años, y hubo muchísimos reyes de esas dinastías que estuvieron gobernando aquella zona de Asia, ¿no? Entonces Ciro, uno de los reyes que tiene este imperio persa, es movido por Dios. Dios trata con él. En esa profecía que hemos leído antes de Isaías, hablaba de cómo el Señor, sin que él le conociera, lo iba a usar. Fijaros que ahí ya hay una enseñanza, y es que Dios usa, a veces tenemos la falsa idea, porque nosotros nos creemos más que nadie, pues tenemos la falsa idea de que el Señor solo usa a sus hijos, y sobre todo a los espirituales, a los de primer nivel. Pero fijaros que no, que a veces el Señor usa gente. Yo siempre digo que desde que habló la burra de Balaam, el Señor ahí ya ha empezado a usar lo que ha tenido a mano, instrumentos de personas que ni siquiera le conocían a él. Fijaros qué cosa, gente que no le conocía a él, pero que Dios los ha usado para trabajar con su pueblo. Entonces eso es lo que sucede con Ciro. Dios lo mueve, y aunque Ciro no conocía a Dios, Dios sí le conocía a él, y le usó como herramienta para llevar a cabo su plan de hacer regresar a su pueblo a Jerusalén. Y se va a dar cumplimiento a lo predicho por Isaías y Jeremías, esas profecías que hemos leído. Ciro publica un edicto cuyo objetivo es una declaración de libertad para el pueblo judío, reconoce que Dios es quien le ha dado el poder y la autoridad sobre todo lo que gobierna, y que ahora él va a libertar a ese pueblo de judíos para que vuelvan a Jerusalén y edifiquen su casa. También ordena que se equipe con dinero y medios para llevarlo a cabo. Igual que los egipcios, ¿os acordáis cuando los egipcios salieron de Egipto por mano de Moisés, que todos los egipcios le dieron todo lo que pidieron? Pues aquí pasa algo parecido. Todos los vecinos del pueblo de aquella tierra babilónica o persa, ya en este caso, les ayudaron con dinero, con ganado, hicieron ofrendas voluntarias, y Ciro les devuelve todos los utensilios que se había llevado Nabucodonosor del templo. Eso es lo que nos encontramos en el capítulo 1, que no lo vamos a leer porque yo lo estoy resumiendo. Este trabajo ya os toca a vosotros, y salvo que yo vea algún texto que quiero destacar, pues ahí sí os digo algo. En el capítulo 2 vamos a ver un registro de las familias que han regresado con Zorobabel, quizá como una forma de honrar o recompensar su fe y valentía y su deseo de volver, porque no todos tuvieron ese corazón. En el 2.5, en el 1.5, en el 1.5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Es decir, todos los que Dios despertó, porque no fueron todos, fueron alrededor de unas 50.000 personas,
¿vale? Esos son los que vuelven en esa primera etapa. Y vemos ahí ese registro de todas esas familias y un poco quizá por ese reconocimiento habla de las familias de los sacerdotes, de las familias de los levitas, habla de los cantores. Los cantores también tenían ahí su importancia, los porteros y todos los sirvientes del templo. Y el gobernador les dice en el versículo 63, cuando ya ha concluido el llegar allí, que no coman de ninguna cosa santa hasta que haya puesto un sacerdote, hasta que puedan empezar con el tema de los sacrificios. Lo primero que hace Zorobabel es reconstruir el altar. Antes que el templo, antes que todo lo demás, lo primero el altar. El altar era lo más importante. Entonces ellos se van, dice ahí en el versículo 64, da un poco el número, dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y 200 cantores y cantoras. Bueno, pues todos ellos van y en el capítulo 3 los vemos ya establecidos como un solo hombre edificando el altar de Dios, como decía, donde estaba antes. No lo pusieron donde les dio la gana. A veces estas cosas, estos detalles se nos pasan a veces por alto, pero es importante darnos cuenta que las cosas hay que hacerlas como Dios quiere y como Dios dice. Y no podemos hacer las cosas como nosotros pensamos o interpretamos que es mejor. No. Cuando Dios da una instrucción, esa instrucción se obedece y no se añade a nada más. Hay una maldición en añadir a las cosas de Dios. Yo nada más que digo eso. Entonces, bueno, aquí vemos que el altar, que simboliza la búsqueda de la presencia de Dios, por eso era tan importante, tiene una enseñanza para nosotros. Y además ellos lo quieren hacer por un motivo, aparte de porque necesitan tener la presencia de Dios allí, la necesitan por algo. Y dice en el versículo 3 del capítulo 3, colocaron el altar sobre su base, es decir, en el sitio que tenía que estar, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ya sabéis que todas las naciones que rodeaban a Israel eran politeístas, tenían sus dioses, sus sacrificios. Israel, aunque Dios trabajó arduamente para sacarlos de la idolatría una y otra vez, no dejaban de tener dentro de su genética, porque habían salido de un pueblo, cuando el Señor llama al pueblo de Abraham y todo esto, ellos estaban con sus costumbres y con sus cosas, ellos eran politeístas también, tenían sus dioses, sus costumbres paganas, y Dios va trabajando a lo largo del tiempo para quitarles todas esas costumbres. Entonces, una vez que ellos ya están ahí establecidos, no solamente por el hecho de buscar a Dios, sino para que los pueblos de la tierra sepan que ellos también tienen un Dios, al que veneran, al que adoran y al que le hacen sacrificios. Porque ellos querían que los pueblos de la tierra escucharan que ellos no estaban allí solos y desprotegidos de los dioses con D minúscula, ¿vale? Sino que ellos tenían al Dios supremo. Así que ese es uno de los motivos por los cuales ellos rápidamente construyen el altar. En los versículos 8 y 9 del capítulo 3 también nos damos cuenta de algo importante aquí. En el versículo 8, al final del versículo, dice: pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y en el 10 dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Por qué pensáis que ellos estaban allí cantando? ¿Para animar, para poner un poquito de fondo musical? Como no había Kiss ni todas esas emisoras de música, pues estaban poniendo ellos su nota musical. No, estaban animando el trabajo. Y esto también tiene una enseñanza para nosotros, y es que debemos de animarnos
a estimularnos unos a otros en el trabajo que hacemos. Y especialmente los que están en posiciones de liderazgo. Tienen que animar al pueblo, tienen que animar a cada uno de nosotros. Y los que tenemos responsabilidad, tenemos que animaros a vosotros, a que hagáis la obra de Dios, porque la obra de Dios no es fácil y necesitamos a veces ese ánimo y esa exhortación. Bueno, pues eso es lo que estaban ellos haciendo allí con los cánticos. Es una buena manera de hacerlo. En el versículo 13 también vemos que dice algo interesante. Dice: no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Quién estaba llorando allí? Los que lloraban eran los que habían conocido el antiguo templo. Algunos todavía eran supervivientes de esa deportación. Y cuando ellos vieron cómo estaba aquella casa destruida y vieron que estaba reconstruyéndose de nuevo, estaban acordándose de la gloria que había tenido aquella casa y de cómo estaba ahora. Entonces estaban quebrantados por el dolor, y ese dolor se estaba mezclando con los gritos de alegría. Entonces a veces eso también nos enseña que cuando hacemos la obra de Dios va a haber días de estar muy contentos, felices de estar haciendo el trabajo de Dios, y otros días que vamos a llorar por las esquinas. Vamos a llorar por las esquinas, porque ahora vemos que en el capítulo 4, cada vez que empieza algo el Señor a hacer en la vida de alguien, o en la vida de la iglesia, o de una familia, hay oposición. Y eso es lo que pasó aquí también. Aquí nos damos cuenta de que en el capítulo 4 comienzan a venir los enemigos de Judá. Y los enemigos de Judá, interesante esto ahora también que os voy a decir, no eran los caldeos, ni los pueblos de la tierra, aquellos que estaban dispersos, eran aquellos judíos que habían quedado después del cautiverio. Todos no se fueron. ¿Os acordáis que se quedaron algunos para cuidar las tierras, para cuidar los campos, para cuidar las casas? Bueno, pues esos acabaron mezclándose con los pueblos, como siempre sucede. A Israel ese era un pecado recurrente, la mezcla. Cuando el Señor los quería puros y santos, ellos a la mezcla. Entonces se habían ido mezclando, habían ido adoptando algunas costumbres, como no podía ser de otra forma, y entonces se presentan delante de los judíos, aquellos que habían venido con Zorobabel, y le dicen: nosotros queremos edificar con vosotros. Y uno diría: pobrecillos, ¿no? ¿Venían con buena voluntad? No venían con buena voluntad. Y Zorobabel y los responsables de la edificación se dieron cuenta de eso, y vieron que sus intenciones no eran buenas, aparte de que sabían que ellos no eran de corazón perfecto. Estaban en ese sincretismo religioso que hablamos cuando estábamos hablando de los últimos periodos de los reyes. Adoraban a Dios y adoraban a los ídolos de los pueblos con los que se habían mezclado. Entonces ellos tenían muy claro que iban a edificar el templo y que iban a servir los que estaban santificados. No iba a intervenir nadie en la obra que no estuviera dignificado por Dios, y ellos no lo estaban, y estaban con una intención de meterse allí en la obra, seguramente para después armar lo que armaron cuando no se les dejó. Entonces, en el momento de darse cuenta de las intenciones que traían esta gente, empiezan a estorbarlos. Como Zorobabel y los demás no les dejan participar, ellos empiezan a estorbarlos y a intimidarlos y a atemorizarlos. Eso es lo que vemos en el 4:4, versículo 4, que dice: el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y ahí ya, pues aparte de atemorizarlo, pues envían una carta al rey Darío, que era el que estaba en ese momento, y le dicen que ahí está este pueblo, que dice que ha llegado con una orden de Ciro,
que la dio hace no sé cuantísimos años, y que ellos están allí cumpliendo el decreto de este hombre, y que ellos no se lo creen, como no los han dejado trabajar, pues ahora van a fastidiar. Entonces ellos no se lo creen y van a quejarse a este rey, ¿no? A Darío. Darío, bueno, intenta, lee la carta, evidentemente, y esta gente se muestran muy interesados por los intereses del reino. ¿Por qué? Porque ellos estaban de alguna manera sustentados con los impuestos que mandaban allí, algo percibían. Entonces ellos, el interés que tenían era no perder los beneficios que tenían del imperio medo-persa. Entonces esas fueron las intenciones que desde el principio le vio Zorobabel a esta gente. Entonces el rey busca información. Le dice, tú busca, porque te vas a dar cuenta que esta gente son rebeldes de toda la vida y que entre ellos se han traicionado y se han matado. O sea, que tú buscas, que te vas a dar cuenta de que esta gente no son legales, ¿eh? Esta gente se han venido aquí diciendo que lo de Ciro, pero verás tú la que van a liar. Y claro, bueno, pues en el capítulo 5, bueno, en el versículo 21 al 23 del 4, vemos que una vez que es verdad que Darío investiga y ve que realmente esta gente siempre han sido conflictiva, pues le da orden de que cesen aquellos hombres y que la ciudad no sea reedificada hasta que por él sea dada nueva orden. Esa es la orden de Darío. Darío hace que la obra de reedificación cese por causa de este escrito que mandan los enemigos. Y después nos damos cuenta en el capítulo 5, una vez que ya la obra ha cesado, nos encontramos aquí con el ministerio de Ageo y Zacarías. Estos profetas que mientras que la obra del Señor se ha frenado y se ha parado, ellos están dándole palabra. Y si leéis en el capítulo 1 de Ageo, me gustaría que lo miráramos. Ageo es uno de los profetas que está casi que al final, antes de Zacarías y Malaquías. Ageo en el capítulo 1 nos va diciendo cómo estaba la situación allí, porque muy bien, los enemigos habían atemorizado, habían intimidado, tenían la orden de que ya no volvieran a trabajar, pero se habían acomodado rápido, ¿eh? No te creas que cuando el enemigo nos pone a nosotros un estorbo, un obstáculo en el camino, a veces luchamos los 5 primeros minutos y después ya decimos, esta lucha es muy gorda, muy fuerte y yo me rindo. A veces nos rendimos. Ellos no siguieron indagando, no siguieron, podían haber mandado una carta y haber mostrado el edicto de Ciro, pero ahí se acomodaron. Y entonces este profeta, Ageo, les tiene que decir, en el capítulo 1 estoy leyendo, ¿vale? En el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces viene palabra de Jehová por medio de Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. Y les va dando una serie de instrucciones, ¿no? Les va diciendo que el Señor ha cesado la lluvia, que no les va bien, que ha detenido los frutos, que hay sequía. Y entonces les va diciendo que eso es porque ellos se han acomodado, se han dejado amilanar por el enemigo, la comodidad es muy mala y entonces ellos se han quedado ahí. Y Ageo, que son 2 capítulos, por eso os digo que lo podéis leer, porque no tiene mucho más contenido, Ageo está haciéndoles entender que esa no es la voluntad de Dios. Para eso no habéis vuelto vosotros ahí. Vosotros habéis vuelto para reconstruir la casa.
para reconstruir mi casa, porque estáis todos muy cómodos en vuestras casas y mi casa está desierta. Eso es lo que el Señor les habla a través de Ageo y Zacarías. Y aunque ellos despiertan un poquito, la opresión sigue, la opresión nunca se quita. Si tú te has creído que le has ganado la batalla al diablo, te has equivocado, porque el diablo va a venir una y otra vez y otra vez. O sea que es lo que parece que sucede aquí. Se animan con las palabras de Ageo y de Zacarías, y en el capítulo 5, versículo 2 dice que ellos comenzaron a reedificar y que estaban con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, que no estaban allí solamente para reprenderlos, para exhortarlos, sino que también estaban ayudando en esa reconstrucción. Y dice en el versículo 5 que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y que no le hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado de nuevo a Darío. Entonces vuelven los enemigos a escribir otra carta. Aquí las cartas iban y venían, menos mal que aquí que en aquel tiempo no había WhatsApp, sino pues hubiera ardido el WhatsApp a Darío con los enemigos, y le vuelven a decir: aquí están esta gente otra vez edificando. Y otra vez vienen con la historia de que Ciro es el que ha permitido eso. Y entonces ya Darío ya manda en el capítulo 6. Darío ya manda a comprobar si ese edicto existe. Y hay una cosa aquí antes que pasemos a ese capítulo 6 que yo quiero deciros. Los judíos, los ancianos, le habían estado diciendo a estos enemigos: muy bien, ustedes escribid lo que os dé la gana, pero que sepáis que hace muchos años Ciro hizo tal, nos comisionó de esta manera, ¿Qué os digo yo con esto? Pues que Primera de Pedro 3:15, lo leo. Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tenemos la falsa creencia, como algunas que se nos han instalado, tenemos la falsa creencia de que el Señor nos va a defender de todo. Y el Señor dice que también nos tenemos que defender nosotros, que tenemos que estar preparados. Cuando la gente, ¿por qué estamos estudiando la palabra? No solamente para conocer el propósito de Dios para mí y para ti y como iglesia. Estamos estudiando la palabra para adquirir conocimiento y argumentos, porque la gente después viene y te dice: ¿y tú por qué haces esto? ¿Y por qué dejas de hacer aquello? ¿Y por qué? Y a veces simplemente le soltamos el versiculito y ya está. No, hermanos, tenemos que estar preparados con argumentos de peso, no solamente los textos de la palabra, sino argumentos que le den peso a nuestra proclamación de la verdad. Estos ancianos no dijeron: aquí tenemos que estar porque el Señor nos ha dicho que tenemos. No, esa era la parte espiritual, pero después ellos sacaron la parte humana, la parte que les permitió a ellos hacer la obra espiritual. Y es que como Dios usa las herramientas humanas, porque no hay manera de hacer la obra de Dios sino con seres humanos, por más que el Señor nos santifique, tiene que contar con nosotros. Entonces ellos estaban sacando sus argumentos, y esos argumentos son los que le dieron pie a Darío a buscar y a darse cuenta de que es cierto de que Ciro en su momento había decretado que los judíos volvieran a su tierra y que volvieran con un objetivo: reparar la casa de Dios. Entonces, en el versículo 6 y 7, del capítulo 6,
vemos que Darío refuerza el edicto de Ciro. ¿De qué manera? Diciéndoles lo siguiente: ahora pues, Tannai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, humo, que os piréis, chicos, que os piréis, porque la obra de Dios hay que hacerla. Y dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa. Y vuelve a repetir que les den tributos del otro lado del río, de los que cobran, de la zona de allí, que les den para todo lo que necesiten. Es decir, que al final el enemigo pues siempre sale escaldado, porque no solamente no le dan la razón, sino que encima le dicen: fuera de aquí, que ustedes no pintáis aquí nada, que esa gente están haciendo lo que tienen que hacer. Y además va a haber pena de muerte para el que se oponga, para el que esté incordiando. Así que lo refuerza esa orden, y nos damos cuenta de que al final Dios siempre nos termina allanando el camino. El diablo va a poner todos los obstáculos del mundo, nuestra propia carne y pereza y despropósitos, a veces de esos que tenemos muchos también, pero el Señor al final siempre termina allanando el camino. Y la obra fue terminada. Eso es lo que nos dice el capítulo 6. El pueblo frenó ahí y ya no volvió. Eso es lo que nos cuenta esta historia, ¿no? Que en algunos momentos las circunstancias nos pueden frenar y nos quedamos ahí un poco esperando a ver qué pasa. Pero el Señor nos da un poquito, y estos profetas fueron los que activaron esa obra que Dios había acabado. Porque al final siempre Dios acaba lo que empieza. Esa es otra enseñanza que nosotros vamos a tomar de ahí. Bueno, pues ya la casa de Dios está acabada, le hacen su fiesta de dedicación, los sacerdotes y levitas, cada uno toman su lugar, su función. Se celebra también la Pascua con mucha alegría, y se celebra una vez que el pueblo y todos se han purificado. El orden siempre que Dios va a utilizar para hacer su obra y para cumplir su propósito es primero estar santificados, purificados. Después tomar nuestro lugar, y dentro de nuestro lugar participar en lo que Dios cada uno nos haya considerado. No podemos buscar participar y el lugar sin estar santificados. Sin eso la obra no funciona. El Señor no quiere a la gente porque vale, porque sirve, porque tiene talentos naturales, porque le gustan mucho los niños y mejor la ponemos en la escuela dominical, porque canta estupendamente al coro. No, por ahí no funciona esto. El Señor primero mira el corazón, primero ve que es un corazón apartado, purificado, santificado, que quiere servir donde lo pongan, no donde quiere. Y después esa persona, el Señor la va a colocar donde tenga que estar, con niños, en el coro, como responsable de célula o haciendo cualquier otra cosa. Bueno, entramos en la segunda fase. Segunda fase, como estamos con el confinamiento y desconfinamiento, pues ya hablamos de fases como cualquier cosa. Bueno, capítulo 7, aquí nos encontramos ya a Esdras. Esdras entra en acción. Esto que vamos a ver ahora está pasando, ¿vale? Lo que vamos a contar en este capítulo está pasando mientras todo el follonazo que está allí con los judíos, estos que están estorbando, las cartas, los correos, todas estas cosas que van pasando ahí. Bueno, pues mientras está pasando esto, allí en la tierra de Persia. Lo primero que vemos en el capítulo 7 es una cosa curiosa, que es, bueno, esto estaba pasando durante el reinado de Artajerjes. Ya sabéis que Artajerjes fue el que le dio el decreto a Esdras, y habla de la genealogía de Esdras, es decir, van a poner a una persona al frente de rehabilitar y reformar todo el tema de la ley, la justicia, la disciplina, las conductas, y van a poner a una persona
que está cualificada para ello. Ya sabéis que en el sacerdocio nada más que podían estar los que venían por el orden levítico de la familia y la casa de Aarón. Entonces esta es la genealogía que nos hace aquí en estos primeros versículos, hasta llegar al versículo 5 donde dice hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ese es el origen del sacerdocio de Esdras, o sea que por aquí ya está afirmando este está donde debe, está cualificado y además está respaldado sobre todo por Dios. Entonces aquí nos hace una descripción, nos dice que es un escriba diligente en la ley de Moisés y el versículo 6 nos dice que el rey Artajerjes le dio todo lo que le pidió, todo. Sigue su descripción y el testimonio de la palabra de Dios, que es el que nos interesa siempre, en el versículo 10 y el 11. Fijaros el orden también que aquí está explícito. Esdras había preparado, estoy leyendo en el 7:10, ¿vale? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese es el orden. ¿Qué orden? Os voy a dejar un segundo para que penséis y así yo voy buscando, que me he perdido ahora mismo. El orden para los que quieren servir. Preparar el corazón. Él había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Él no iba a un seminario de esto ni estaba en un grupo de estudio bíblico diciendo qué bonito todo lo que aprendemos, y Omar y Mari Carmen nos dan cada charla que no vea, esto está muy nivelazo, que no vea, ya cuánto sé. No, el saber es para una cosa, ya os lo he dicho antes, uno aprende ¿para qué? Para obedecer solamente, para cumplirla, y eso es lo que había hecho Esdras. Esdras había preparado su corazón para aprender, para inquirir, para investigar en la palabra y para cumplirla, y por eso estaba legitimado ahora para enseñarla a los demás. A veces la palabra que escuchamos de boca de muchas personas deja de tener legitimidad precisamente por eso, porque son personas como los fariseos que dicen haced lo que yo os diga, pero no lo que yo haga, y eso no funciona. El Señor nunca va a permitir esas cosas, aunque suceden porque somos lo que somos, pero no es el propósito, ni Dios se va a conformar con eso. Dios va a buscar siempre personas con un corazón dispuesto, con un corazón que se ha preparado, que ha cumplido, y ahora lo que yo te diga que hagas está sustentado por mi propia vida, por mi propio testimonio. Y eso fue lo que le sirvió a Esdras aquí. Él estaba listo para enseñar al pueblo. Así que Artajerjes le envía con una carta con instrucciones para que le sea entregado todo lo necesario allí, al otro lado también. Que los dejen exentos de tributos a todos los sacerdotes, levitas, cantores y a todos los que servían en el templo. Y también le da orden a Esdras para que enseñe las leyes de Dios al pueblo que no las conoce, y que ponga o nombre a jueces y gobernadores. La respuesta de Esdras es reconocer que todo aquello era obra de Dios y se dispone a ello. Él no dijo, hombre, un edicto, otro edicto, vamos a cumplir el edicto del rey. No. Él en el capítulo 7, según vosotros vayáis leyendo, vais a ver que en el versículo 23, por ejemplo, dice, todo lo que es mandado por Dios, por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Esta es la instrucción de Artajerjes. Él le está diciendo, este Dios quiere esto y vosotros lo vais a cumplir, porque nosotros no queremos que venga sobre nosotros su ira. Ellos eran muy respetuosos con sus dioses, más que el pueblo de Israel con Dios. Ya quisiera el Señor haber tenido muchas veces el corazón que tenían los idólatras con sus ídolos, que lo hubiera tenido Israel para con él. Pero ellos no querían tener sobre sí la ira de un Dios ajeno, y por eso van con esa prisa para que lo hagan. Y le va diciendo a Esdras que haga todo lo que tiene que hacer.
Y fijaros lo que dicen los versículos finales del capítulo 7, desde el 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal corazón en el corazón del rey, tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Si no reconocemos la obra de Dios, Dios no nos va a dar mucho más. En el capítulo 8 encontramos un registro de las familias que se ofrecen a ir con Esdras a Jerusalén. Había entre ellos muchos sacerdotes, pero ningún levita. Entonces, en el versículo 15 vemos que comisiona a unos cuantos hombres, creo que 11, según dice ahí, para que vayan a una región que se llama Casifia. No dice mucho más la Biblia sobre este sitio, y allí consigue a 38 levitas y 220 servidores del templo. Se quiere llevar lo que necesita. Él sabe que la casa de Dios no va a funcionar con cualquiera. Fijaros que estamos insistiendo mucho con este libro de Esdras que el Señor quiere el corazón como tiene que estar y las personas tal como deben de estar. No va a utilizar a cualquiera, sino a los que están designados para cada función. Por eso el Señor nos pone en su cuerpo como Él quiere, no como a mí me dé la gana y como a mí me guste, sino donde Dios ha ordenado. Bueno, pues Esdras tiene conciencia de eso y dice, yo no voy a ir a encontrarme el templo reparado y ahora con ningún sirviente ni con las personas que Dios ha designado. Y por eso se busca a toda esta gente y se los lleva con él. Y hay una cosa importante aquí en este capítulo 8. Esdras sabe el camino que tiene por delante y no quiere, sabe que el camino es difícil, que se va a encontrar seguramente pueblos de la tierra que van a intentar a lo mejor obstaculizarles el paso, y dice, vamos a ver, yo le he dicho al rey que nosotros confiamos en la mano protectora de Él sobre nosotros y que Él nos va a guardar por el camino. ¿Cómo voy a pedirle ahora una escolta? Porque lo primero que me va a decir es, pero tú no decías que tu Dios te guarda y ahora que viene a por la escolta. Entonces a él eso le dio un poquito de palo, de vergüenza. Y entonces dice que publicó, en el 8:21 dice, publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios y solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y le pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Y en el versículo 31 dice, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Siempre que busquemos a Dios, siempre va a haber una respuesta. Jamás el Señor se va a quedar callado. Si está en silencio, está en silencio. Pero el silencio, como diría cualquier colega de mi profesión, ya en sí es una respuesta. Está diciendo, un momento, estoy pensando, o vamos a ver qué voy a hacer. Ese es el silencio de Dios a veces. El silencio de Dios no es que Dios se apresura a hacer las cosas, nosotros sí, pero Dios contempla muchas cosas antes de dar un paso y ve que todas las circunstancias, como dice Romanos 8:28, puedan confluir para bien, y a veces las circunstancias no confluyen y el Señor tiene que esperar a que confluyan, y en ese momento es cuando Él obra, cuando a nosotros nos parece que el Señor se ha hartado de hacernos esperar, pero en realidad no nos ha hecho esperar, ha estado preparando todo para que su respuesta sea la que tiene que ser. Y Esdras y el pueblo se encontraron con esa respuesta de Dios, que el Señor les guardó durante todo el camino. Y nos encontramos ya con el capítulo 9 y 10, los dos últimos, que es donde nos encontramos esta situación
esta historia tan triste de los matrimonios mixtos, que se habían mezclado nuevamente con el pueblo de la tierra, es lo que nos dice ahí. Los príncipes vinieron a mí. Cuando él llegó, se encuentra con que los príncipes, los importantes, las personas relevantes de los que habían ido con Zorobabel y que no formaban parte, mira, aquí está mi lorito, este que escucháis de vez en cuando, pues aquí lo tenéis, para los que veáis el vídeo si realmente lo termináis viendo. Bueno, pues estos príncipes fueron a decirle a Esdras, el pueblo de Israel, y lo peor, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra y han hecho conforme a sus abominaciones. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué pecado? Deuteronomio 7. Vámonos ahí. Deuteronomio 7. Y versículo 3. Le está diciendo el Señor al pueblo, cuando Dios te haya entregado todas esas naciones que voy a destruir y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ese era el mandamiento. Pero habían pasado por donde le había dado la gana a ellos. Ya se habían mezclado. Habían pasado unos pocos de años. Acordaros que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay 58 años. Hay 58 años en los que no sabemos qué ha pasado, pero el resultado es este, ¿vale? El resultado es que el pueblo se ha mezclado y los primeros son los responsables, los líderes. Siempre hemos estado viendo a lo largo de los reyes, los jueces, la importancia de tener un buen líder, de un líder que se comprometa, de un líder que esté como ejemplo delante de los que está liderando. No podemos tener líderes falsos. Bueno, podemos tenerlo, no debemos tener. No debemos tener a personas en responsabilidad que no cumplen, que no son ejemplo, que no dan la talla. La talla en lo espiritual me estoy refiriendo. Problemas, defectos, debilidades, todos tenemos. Yo, la primera. Yo me apunto al carro de Pablo. De los pecadores, el primero, pues yo también. Yo no me puedo poner de ejemplo de santidad para todo el mundo, pero procuro que mi vida por lo menos se conduzca en el temor de Dios. ¿Que fallo? Sí. Y si no te he fallado todavía, dame tiempo, que ya lo vas a ver cómo te fallo. Cómo te digo algo que no te gusta, o cómo ves algo en mí que mira tú, Mari Carmen, fíjate tú, ¿eh? Y parecía ella, pues no, te voy a defraudar, porque es mi naturaleza. Pero dentro de este defraude que yo te pueda dar como ser humano, mi corazón tiene que estar donde debe de estar. Eso es importante, esto es lo que está trabajándose mucho aquí en este libro de Esdras. Y en estos matrimonios mixtos se había perdido eso. Se había perdido el corazón. Ellos habían desobedecido un mandamiento expreso, un mandamiento que llevaba a la idolatría y que era lo que Dios no consentía, lo que a Dios le hacía enardecer. Así que estos líderes que no fueron ejemplo, pues nos dan esa triste historia, ¿no? Y en el versículo 1, que hemos leído de estas personas que van, hay una enseñanza también para nosotros. Y es que cuando alguien se levante contra el pecado, a favor de la santidad y de la obediencia, que no digamos, mira tú el santurrón, ya ha venido con la super espiritualidad. No, hermanos, deberíamos de levantarnos todos y ponernos de parte de esa persona que se levanta en favor de la obediencia y de la santidad a la palabra y decir, nosotros también te vamos a poner a apoyar y nos vamos a poner de tu parte y vamos a purificar nuestras vidas y vamos a hacer lo que Dios espera que hagamos.
deberíamos de apoyarnos más en esas cosas, porque no es un camino fácil. Muchas veces Rafa nos ha dicho, hoy tengo una palabra que veremos a ver, sé que nos va a gustar mucho, y qué poquito, a lo mejor vamos después de la reunión, o qué poquito vamos y le decimos, hermano, muy buena palabra, y eso no se lo tendríamos ni que decir a él. Alguno tendría que tener el coraje de levantarse y decir, hermano, muy bien, has sido valiente para decir eso, porque hay que ser valiente para declarar a veces que estamos haciendo las cosas mal, porque es más popular decir que todo va bien. Y cuando hay que corregir rumbo, como dice nuestro hermano, pues entonces eso es menos popular y ahí ya nos echamos un poquito para atrás todo. Esdras se siente, pues imaginaros cómo se puede sentir. Leyendo los capítulos 9 y 10 es para llorar un poco, porque él sintió esa situación en la que había incurrido este pueblo. Y tienen que tomar una decisión complicada. Y aquí habría que decir muchas cosas y yo no las voy a decir porque ni quiero alargarme ni nada. Y además esto es una enseñanza que le correspondería dar a nuestros hermanos que son pastores, que ellos con un poquito más de autoridad enseñaran sobre ese tema. Pero aquí el pueblo se ve obligado a abandonar a esas mujeres y a esos hijos que habían nacido de esas mezclas. No es una decisión fácil. Alguno dirá, ¿y qué problema había? Porque se quedaran allí en el pueblo, que se convirtieran, que abrazaran la fe del pueblo judío, qué injusticia, qué sufrimiento, qué Dios sanguinario, romper las familias como las rompió. Yo ahí no puedo dar muchos más detalles que los que dice la palabra y por eso os digo que lo leáis, porque cuando Esdras en el capítulo 9 empieza a orar sobre todo esto, él se postra de rodillas, dice el versículo 5, y extiende sus manos a Dios y le dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Hemos sido entregados a espada, cautiverio, va diciendo él. Y en el versículo 8 dice algo precioso. Dice, y ahora, por un breve momento, después de ese cautiverio que hemos vivido, ahora tenemos un momento de misericordia de tu parte, para hacer que quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro, para alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en medio de esta servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Y dice, ¿y qué diremos a esto? Hemos dejado tus mandamientos. Después de esta misericordia, después de este trato, hemos vuelto a dejar tus mandamientos. Esos que tú prescribiste por Moisés. Y él dice, después de todo lo que hemos pasado, en el versículo 13 del capítulo 9, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y de nuestro gran pecado, dice en el 14, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos? En el 15 dice, tú eres un Dios justo. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente, diciendo, hemos pecado
contra nuestro Dios. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Siempre hay esperanza. Lo que pasa que, como decía Xiomara, y como hemos repetido mucho desde que hemos empezado a ver las leyes de Levítico, de Deuteronomio, hemos hablado de que todo pecado, de toda mala conducta tiene unas consecuencias. Y aquí las hubo, y muy fuertes. A veces las consecuencias que vamos a vivir son muy duras. O sea que, como nos decía Rafa el domingo, tenemos que elegir y tomar buenas decisiones y tomar consejo de la palabra y tomar consejos unos de otros. No de los que están a nuestro nivel, que nos van a decir lo que yo quiero oír. No, eso es la actitud de Roboam. Buscar a quien te va a decir lo que tú quieres oír. Busca a personas de peso. Busca a personas que te van a decir lo que dice la palabra. Y en función de eso, toma tu decisión. Porque esa decisión va a traer una consecuencia. A lo mejor no solo para ti. A veces las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones, van a seguir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y lo que queremos es todo lo contrario. Que el Señor bendiga nuestras vidas, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, aquí hay esta situación donde hay uno de los principales que vuelve con Esdras, que hace esa propuesta de apartar a las mujeres y a los hijos nacidos. No vino directamente de Dios esto, no fue algo que el Señor reveló al corazón de estas personas, pero fue una propuesta que se siguió. Y esa propuesta no aplica para el día de hoy, es evidente. Y os voy a dejar simplemente 2 versículos para que los leáis, porque ya se me va un poco el tiempo y no quiero pasarme más. Primera de Corintios 7, 12 y 13 habla de un matrimonio de gentiles, donde uno después se convierte, y donde el consejo de Pablo es que el creyente no abandone al otro. Es decir, no lo permite, ni siquiera en el yugo desigual. El yugo desigual es un pecado. Es un pecado buscar a alguien que no comparte tu santidad ni tu compromiso con el Señor. Y es un pecado porque te va a llevar, como le lleva a esta gente, a veces a desobedecer. Todos tenemos esa idea de, ay, no, me voy a casar con un incrédulo y después se convierte, ¿o no? Yo he visto a muchos apartarse con esa idea. No solamente no se convirtió el incrédulo, sino que el creyente también se fue, se apartó de la iglesia. Entonces, cuando el Señor nos da consejos, debiéramos de obedecerlo, porque es para nuestro bien. Pero aunque haya pecado en el yugo desigual, el matrimonio no deja de ser lícito, no deja de ser válido. Así que en eso hoy no podemos aplicar ese medio. Por eso digo que esto quizás sería para una enseñanza un poco más exhaustiva de los pastores, pero baste por el momento entender que la consecuencia que tuvieron ellos en ese momento la pagaron bastante cara, y que hoy, gracias a Dios, pues esas cosas no nos suceden, salvo que el Señor tenga una palabra muy directa y muy clara para una persona, o que la situación sea muy insostenible. Nunca el Señor nos va a llevar a romper nuestros lazos de matrimonio. El matrimonio es algo vinculante de por vida, y es así como lo dice la palabra. Entonces, sin meternos mucho más en Honduras, que esto es un tema ya escabrosillo, os cuento que aquí, en este punto, es donde termina el libro de Esdras, que espero que hayáis aprendido mucho, que el Señor os traiga muchísima revelación sobre todas estas cosas que estamos mirando y aprendiendo, y que dentro de todo lo que estamos haciendo semana por semana, hermano, no estamos pasando el tiempo. Yo quiero hoy recordaros que esto no es para pasar el tiempo. Esto no es para rellenar un hueco en el confinamiento. Y cuando salgamos del confinamiento, un día en la semana, el martes a las 7:30, que tenemos que estar en la iglesia. No. Esto es para preparar nuestro corazón, como hizo Esdras, para disponerlo, para inquirir su palabra, para cumplirla y para poder después
enseñar y discipular a otros. Así que con este pensamiento os dejo. Que el Señor os siga bendiciendo. Espero que el vídeo lo hayáis podido ver, y si no habéis podido ver el vídeo, pues habéis escuchado mi dulce y melodiosa voz. Bueno, hermanitos, que el Señor os bendiga mucho y seguid animados. Leed, si queréis, paralelamente el libro de Ageo y de Zacarías con Esdras. Esdras es pequeñito, y mientras que Xiomara nos trae la próxima enseñanza la semana que viene, pues tenemos tiempo un poquito de mirar todo eso, aunque sea por encima. Pues lo dicho, que el Señor os bendiga mucho.